Cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y trabaja como cirujano oncólogo en Compensar EPS, Clínica Covox y Clínica CIO San Diego. Nos va a comentar hoy el tema hepatocarcinoma gigante. ¿La cirugía tiene beneficio? Muy buenos días. Primero que todo, pues gracias a Dios por dejarnos reunirnos hoy acá. Segundo que todo, gracias a la asociación a la cual pertenezco y que me siento muy contento con eso. También al comité organizador, a Darío Perdomo, por invitarme, teniendo en cuenta que la última invitación fue arepa rellena, Darío, en el instituto hace como 2 décadas. Vamos a comenzar con un tema ligero, hepatocarcinoma gigante, e intentar encontrar respuesta para algunas preguntas. Les adelanto una vez que algunas de estas preguntas no logran encontrar respuesta durante esta charla. La primera, ¿es segura la resección del hepatocarcinoma gigante? ¿Se pueden modificar los factores del pobre resultado a largo plazo post-resección? ¿Y tiene la cirugía algún beneficio? El hepatocarcinoma, en términos generales, es el quinto cáncer más habitual a nivel mundial y el tercero más letal, independientemente de su tamaño. En el 90% de las ocasiones, especialmente en Oriente, es relacionado con cirrosis. En Colombia la tasa de incidencia está a favor de los hombres, si bien es menor que en el resto del planeta. La incidencia es de 3 a 8 veces mayor en hombres que en mujeres en algunas partes de Asia, y la supervivencia global entre todos los estadios está reportada en 18% a 5 años, teniendo la hepatitis B como causa principal de la cirrosis que desencadena en hepatocarcinoma. Vamos a recordar un poquito a grosso modo cómo se forma este tipo de tumor en el hígado. Primero tiene que haber una anoxa, llámense infección viral, alcohol o algunas otras condiciones que conllevan a injuria con necrosis que fomenta la proliferación celular. Esto hace que haya un acortamiento del telómero, que como recordamos esa última parte del ADN donde se encuentra algo que le dice al ADN girasa que deje de girar. Se produce entonces cicatrices de colágeno que hacen el hígado fibrótico. Como respuesta a esto, activándose la telomerasa, comienza a haber hiperplasia. Con esta hiperplasia hay un aumento de errores en la creación de nuevas células que llevan a displasia. Consecuente inestabilidad genómica, pérdida del P53 y desencadenando en el hepatocarcinoma. Ahora bien, ¿a qué le decimos hepatocarcinoma gigante? Tenemos que, por definición, según su tamaño, está en un estado muy temprano, menor de 2 centímetros, un estado temprano hasta 3, tumor grande, mayor de 5 centímetros, y el tumor del que hacemos referencia acá, mayor de 10 centímetros. No hay ninguna clasificación que nos diga si es peor uno de 18 o de 15, sino simplemente mayores de 10 centímetros. Quise en esta charla hablar de un personaje que es muy importante para nosotros de la mitología griega, que es Prometeo. Bueno, esta es la clasificación que hace el Barcelona Clinic del hepatocarcinoma y que es una guía aproximada que muchos utilizamos para darle manejo a esta patología. El primer artículo sobre el que vamos a hablar es este, que es el estudio que pues llamamos el francés. Se estudiaron 16 cohortes de pacientes que fueron reportados llevados a cirugía con hepatocarcinomas de más de 10 centímetros, en el que describen la presentación siendo más favorable para el lado masculino, presentándose aproximadamente en un 56-60% de los casos, y comenzamos a encontrar variables que son diferentes si el estudio es oriental o si es occidental, encontrando asociado a cirrosis en un 45% de los casos cuando es oriente
y en un 25% de los casos reportados en los dos estudios occidentales que se tuvieron en cuenta. No está reportada en todos los estudios y en ninguno de los orientales la clasificación de Barcelona. La mortalidad fue de la mortalidad perioperatoria a 30 días, fue reportada de 3% en los estudios orientales y de 5.7% en los occidentales. Aquí quiero mencionar que de los estudios orientales, el que más se acerca a los resultados de Occidente son los estudios japoneses, que tienen 5,6% de mortalidad a 30 días. Igual pasa en la supervivencia. En el estudio japonés, que tenía reportados 142 casos, tenemos una supervivencia a 5 años de 42%, contrastando con 16% de los estudios en Oriente. Este estudio es del 2017, es algo antiguo, pero es muy importante porque trata de identificar las variables que hacen que al paciente le vaya mal cuando se lleva a cirugía de resección de un hepatocarcinoma gigante, que son el aumento de bilirrubinas, más allá de 4.5 en el prequirúrgico, la disminución de plaquetas por debajo de 150.000 y el trombo portal. Esto es algo que entre más uno lee sobre este tema, pues más se encuentra que el trombo portal, por supuesto, el trombo tumoral portal, influye de forma negativa no solamente en la supervivencia total, sino en la supervivencia libre de enfermedad. Muy importante, ninguno de estos estudios tuvo en cuenta la calidad de vida del paciente. ¿Por qué es importante la calidad de vida? Es muy sintomático el paciente con el hepatocarcinoma gigante. Hay un crecimiento celular que es más acelerado a la angiogénesis. Eso hace que haya muchas porciones del tumor que quedan sin irrigación. Entonces hay necrosis y se forman abscesos. Muchos de los que operamos estos casos, cuando abrimos el espécimen, encontramos que hay pedazos que están francamente necróticos y eso le da sintomatología al paciente, la fiebre intermitente, las náuseas, la inapetencia. Prometeo es condenado por los dioses porque le robó el fuego y nos lo trajo a los hombres, según la mitología griega. Hay una vertiente que dice que pues, se lo robó a Hefesto y otro dice que se lo robó a este señor que es Helios, que cruza el cielo en su caballo, en su carruaje, y el carruaje era de fuego, entonces él toma el fuego de ahí y nos lo trae a los hombres. Es una forma de como demostrar la iluminación. Otra de las cosas que afecta de forma negativa a los pacientes llevados a resección por esta enfermedad es la recurrencia temprana. ¿Cuáles pacientes recurren antes? Especialmente durante el primer año, aquellos que tienen una alfa-fetoproteína de más de 200, los que tienen tumores múltiples y, una vez más, aquellos que tienen tumores por trombos portales. Este estudio es del 2023, es de la Escuela de Medicina de Singapur, y lo que hace es una metaanálisis en el cual estudia 24 estudios, todos retrospectivos, logrando recolectar 23.747 pacientes, de los cuales 3.326 eran hepatocarcinomas gigantes. En este caso solamente mayores de 10 centímetros, no están discriminados de ninguna forma según su tamaño, sino mayores de 10 centímetros a secas. Este estudio ya comienza pues al ser más juicioso, con un N mucho mayor, nos muestra la gran diferencia que hay en cuanto a supervivencia a 1 año, a 5, y en los papeles en los que se encontraba reporte hasta 10 años, viendo que es casi a los 5 años 65% para los pacientes de un hepatocarcinoma menor de 10 centímetros, y cuando partimos de ahí en adelante, la supervivencia baja a 34%. Como castigo por haber robado el fuego, Prometeo es castigado y es encadenado al monte Cáucaso, donde todas las noches baja un águila que se come su hígado. Durante el resto del día, el hígado se regenera y el águila puede volver a cenar la noche siguiente. Conclusiones con respecto al anterior estudio. El perfil de seguridad es similar, es decir,
la morbilidad perioperatoria es igual en los pacientes con tumores gigantes que en los pacientes con tumores pequeños llevados a cirugía. La mortalidad se mantiene igual, los pobres resultados siguen siendo la constante y se requiere, aquí ya se menciona que se requiere un estudio prospectivo que mida la calidad de vida. Este es uno de los pocos estudios en el que se diferencia el tamaño por encima de los 10 centímetros. Vemos cómo, evidentemente, la mortalidad es igual durante el primer periodo, pero a medida que el tiempo va avanzando, la curva va cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los pacientes, entre mayor volumen tumoral, peor pronóstico a largo plazo, alcanzando aquí una supervivencia de 19% a los 5 años, lo cual es menor tanto en las estadísticas de Occidente como en las orientales. Hay mayor recurrencia temprana y algo a lo que llega como conclusión este artículo es que la cirugía es mejor que las terapias locorregionales, bien sean ablación solamente, por el método que sea, según lo que ellos encontraron. Este señor es Heracles, que es el encargado de liberar a Prometeo del monte Cáucaso, matando al águila que se comía su hígado con una flecha. De esta forma, Prometeo puede bajar y ser el héroe que todos los humanos conocemos. Muy bien. ¿Qué podemos esperar del futuro en este tema? Revisando la literatura, vemos que hay estudios que están en este momento ongoing, que hacen referencia no solamente a la resección quirúrgica, porque ya vemos que los pacientes tienen igual morbilidad y mortalidad durante los primeros 30 días, es decir, la cirugía ya es segura. No podemos pensar que vamos a tener unos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Es por esto que hay que implementar nuevas técnicas que ayuden al procedimiento quirúrgico y sobre todo que hagan que los buenos resultados iniciales permanezcan en el tiempo. Entre estos, la terapia intraarterial, los inhibidores de la tirosinquinasa, todo esto uso prequirúrgico. La ligadura portal asociado a lo primero, es decir, ligadura laparoscópica de la porta derecha, por ejemplo, infusión de fármaco por vía intraarterial. Otra cosa que se está estudiando en este momento son los anti-PD, que es la inmunoterapia, que son los inhibidores de la inmunomodulación por parte del linfocito T. Finalmente, pues mostrarles a Prometeo desencadenado, que pues es algo de referencia para nosotros las personas que operamos el hígado. Gracias. Agradecemos al doctor Bonilla por su presentación. A continuación, el doctor Juan Carlos Echeverry nos va a acompañar. No encuentro nada. El doctor Juan Carlos Echeverry nos va a acompañar con el tema colangiocarcinoma intrahepático, nuevos abordajes. Juan Carlos. Ok, perdón. Sí, erróneamente. Esa actualización en cáncer de vesícula biliar, a cargo del doctor Juan Carlos Echeverry. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecerle al comité y a la organización la invitación. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un honor de poder acompañarlos hoy y estar aquí en Neiva con ustedes. Es un honor muy grande poder estar aquí. Bueno, ya para empezar, mi primera diapositiva, si se puede llamar un conflicto de intereses, es que a pesar de que vengo aquí a hablar sobre la actualización del cáncer de vesícula, demográficamente sabemos que en Latinoamérica hay mucho más cáncer de vesícula que en Europa, o sea que vengo con muchas ganas de aprender y sobre todo ver otras perspectivas desde el punto de vista de ustedes. Ahí está bien, sí.
Bueno, y como bien sabemos, el cáncer de vesícula tiene ciertas particularidades, es el cáncer biliar más prevalente que tenemos, sexta malignidad gastrointestinal más común, la sospecha prequirúrgica solamente la tenemos en el 30% de los pacientes, la gran mayoría es un diagnóstico de carcinoma incidental después de una colecistectomía laparoscópica, la diseminación por lo general se hace por contigüidad, diseminación linfática, hematógena, el pronóstico como todos los tumores hepatobiliares está dado por la resección R0 y la diseminación nodular, y en general es una enfermedad de mal pronóstico, además que es una enfermedad digamos que es huérfana. Como bien sabemos, todas las series engloban todo lo que viene siendo colangiocarcinoma intrahepático, periliar, distal y además la vesícula biliar, por lo cual generar evidencia es muy difícil. Como habíamos hablado inicialmente, el grado de tumoral en cuanto entre T1 a T4 es muy importante, aquí tenemos la clasificación, y luego más específicamente, pues sabemos que el T1A es cuando invade la lámina propia, como veremos luego, estos pacientes una vez están colecistectomizados, digamos que se podría decir que están curados, pero a partir de T1B, cuando invade la muscular, ya son pacientes que requieren un rescate quirúrgico. Luego en el T2A, T2B es importante diferenciar si es al lado peritoneal, al lado hepático, sobre todo esto tiene consideraciones quirúrgicas, y ya luego el T3 y el T4 pues engloban los órganos adyacentes y estructuras vasculares. Como hablábamos inicialmente, el tumor in situ o el T1A, con la colecistectomía, digamos, estos pacientes se puede decir que están curados, y a partir de T1B y T2 es donde tenemos que hacer el rescate quirúrgico, y ya en los casos de T3 y T4, a pesar que en diferentes series algunos pacientes seleccionados se llevan a cirugía, es donde está un poco más debatido si estos pacientes son candidatos a quirófano o no. Nuevamente, la R0 es la que mejor chance de curación tenemos en estos pacientes cuando lo comparamos con resección no curativa o tratamiento paliativo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, antes se abogaba mucho por una resección reglada del segmento 4B, 5. Esto digamos que ha ido cambiando y en diferentes series se ha visto que en cuanto a ese tipo de resección versus una colecistectomía radical con una profundidad de 2 centímetros, no hay diferencias muy importantes. Y en cuanto a la resección de la vía biliar, que antes digamos que también se recomendaba sistemáticamente, ha ido cambiando y solamente digamos que está indicado si hay un margen comprometido del conducto cístico. Luego la linfadenectomía, muy importante siempre tener en cuenta la linfadenectomía de todo el ligamento hepatoduodenal, todo el hilo hepático, y luego esto también es muy debatido, sobre todo en las series asiáticas que son mucho más agresivas, pero tenemos que tener la idea de que cuando uno tiene un ganglio interaortocava se considera ya como una diseminación M1, aunque esto, como bien sabemos, son casos seleccionados y en algunas partes del mundo pues se hace la resección. En cuanto al tipo de abordaje, mínimamente invasivo versus abierto, también en centros de mucha experiencia mínimamente invasiva se ha visto que tienen el mismo tipo de resultados que con la cirugía abierta, aunque es verdad que parece que la linfadenectomía por vía laparoscópica tiene menos rentabilidad que cuando se hace de forma abierta. Nuevamente, la resección de los puertos de laparoscopia, sobre todo en el cáncer incidental, antes se recomendaba que se hiciera sistemáticamente, pero en distintas series, esta es una serie francesa, se ha visto que no aumenta la sobrevida en el caso de la resección de los puertos de laparoscopia. Entonces, las dos situaciones en las cuales nos podemos encontrar esta patología, la gran mayoría, como el cáncer incidental, 75%, y una minoría, el 25%. Ahora un poco hablando del cáncer incidental, sabemos que la gran mayoría están en el fundus, luego el cuerpo y luego el infundíbulo, una incidencia entre el 0,2 y 2,9%, y muy importante ver que las metástasis parietales son mucho más comunes en la laparoscopia por el riesgo de manipulación, perforación de la vesícula y diseminación de la enfermedad. La gran mayoría de estos tumores, cuando los vamos a llevar a rescate quirúrgico, inicialmente en el cáncer incidental, son T2, y según las guías clínicas, como dijimos anteriormente, pues el T1A, observar, supuestamente está curado ese paciente, y en el caso de un T1B, pues luego hay que volver a reestadificar a este paciente, ver si hay que hacer una laparoscopia de estadificación, que tiene cierta rentabilidad, algunas series con resultados no concluyentes, y luego si el paciente es resecable, pues ver primero y hacernos ciertas preguntas. ¿Hubo perforación o no durante la cirugía? Se puede dar hasta el 35%. ¿Se utilizó la bolsa de extracción para prevenir la diseminación peritoneal? ¿Hay una resección incompleta en este paciente? ¿Hay invasión del conducto cístico? Y luego si el paciente aguanta o no la cirugía, ya que como podemos ver, puede ir desde una colecistectomía radical simple a cirugías muy agresivas que pueden tener una duodenopancreatectomía asociada. Entonces, ¿qué pasa cuando reoperamos estos pacientes? Más o menos el 50% llegan a la cirugía, como dijimos anteriormente, la gran mayoría son T2,
más o menos 50-70% tienen tumor residual y esto es importante para la sobrevida. Cuando se ve que el paciente no tiene tumor residual, pueden tener incluso una sobrevida de 70-80% a 5 años, mientras que si hay tumor residual, esta disminuye significativamente y más o menos hasta el 15% de los pacientes no llegan al rescate quirúrgico. ¿Cuándo operar? En realidad no hay un consenso, idealmente se dice que entre 4 y 8 semanas, pero esto en la práctica clínica algunas veces puede llegar hasta 2 meses o más, mientras el paciente se revisa la anatomía patológica, se comenta en un comité multidisciplinar, se hace el restadiaje, algunas veces se prolonga mucho más tiempo. Hay algunos centros también que abogan por la estrategia de selección, esperar un poco entre la cirugía primaria y la resección y luego valorar con PET-TAC si estos pacientes tienen diseminación extrahepática o no y si van a ser candidatos a cirugía. Luego, un poco hablar del diagnóstico peroperatorio, que sea en una menor proporción de pacientes, 25%, y el diagnóstico intraoperatorio solamente en una muy pequeña porción de los pacientes, 2%. ¿Cuándo nos enfrentamos a estos pacientes? Una es la colecistectomía programada versus la colecistectomía urgente. Siempre tener una alta sospecha diagnóstica cuando hay pacientes con ictericia, síndrome de Mirizzi, posibles fístulas colecistocoledocales. Siempre que tengamos una sospecha, un umbral muy bajo para hacer una conversión a cirugía abierta y luego valorar si en el centro donde estamos podemos hacer una colecistectomía radical o si no, derivar directamente a un centro de cirugía patobiliar. Y luego tener en cuenta que la AP intraoperatoria tiene una sensibilidad alrededor del 78% con una especificidad del 93%. Esta diapositiva digamos que es más orientada a los cirujanos no hepatobiliares. Como siempre, si hay una sospecha de una neovesícula, una conversión de cirugía abierta con bajo umbral, si es posible hacer una biopsia intraoperatoria, si es positiva luego valorar si es un tumor resecable o irresecable, si es irresecable hacer un mínimo gesto, derivar a un centro de tercer nivel, y si es un paciente resecable y hay disponibilidad de cirugía patobiliar, ver si se puede llevar a cabo una colecistectomía radical y si no, nuevamente derivar a la cirugía de tercer nivel. Luego si es una biopsia negativa, valorarnos si se puede hacer la colecistectomía, si sigue habiendo una alta sospecha, mínimo gesto, pero en general la idea es que si no hay la experiencia y se puede ir al paciente a un centro de tercer nivel, mucho mejor hacer esto por el paciente. Entonces, la primera parte de la charla, en resumen, estamos enfrentados a una patología de mal pronóstico. El rescate quirúrgico se hace en T1B, T2, T3, aún hay conflicto con la evidencia que tenemos. El N1 no contraindica la cirugía, excepto cuando hay diseminación interaortocava, aunque casos seleccionados. La no neoadyuvancia, a pesar de que por guías clínicas la neoadyuvancia en el cáncer de vesícula no está, digamos, completamente establecida, sabemos en los comités multidisciplinares que muchas veces tenemos pacientes con cáncer de vesícula que intentamos dar quimioterapia con miras a ver si podemos hacer un rescate quirúrgico, aunque esto por guías a día de hoy no está completamente contemplado. No hay una diferencia entre la colecistectomía radical versus la resección del segmento 4 y 5. La resección de la vía biliar sistemática no está indicada y la resección de los puertos de trabajo tampoco está indicada a día de hoy. Entonces, ahora hablar un poco del manejo oncológico, porque la realidad es que esta batalla la vamos a seguir peleando con la gran ayuda de los oncólogos. ¿Desde dónde partimos? Es una enfermedad localizada, como dijimos, cirugía más menos tratamiento adyuvante, quimio-radioterapia. Localmente avanzada, tratamiento neoadyuvante entre comillas, luego ver si el paciente es candidato a rescate o no, o si no un tratamiento de consolidación si se pasa de criterios para hacer una resección, y luego en la enfermedad metastásica, fármacos de primera línea y segunda línea, como lo tenemos aquí. Entonces, como bien sabemos, desde el 2010 salió este estudio en el New England de pacientes con enfermedad localmente avanzada, donde se vio que la gemcitabina y cisplatino aumentaban la sobrevida hasta en 3 meses, y desde esto, digamos que es como el estándar of care que se da a este tipo de pacientes. Luego, más adelante, este es un estudio reciente donde se valoró la capecitabina adyuvante luego de cáncer resecado. Nuevamente recordemos que estas series son todas donde el cáncer de vesícula biliar está englobado con tumores intrahepáticos, periliares y distales. Y a partir de estos resultados, como los veremos actualmente, a pesar de que en el análisis por intención de tratar no hubo diferencias con el ayuda de la capecitabina, se vio luego en el análisis por grupos que sí aumentaba la sobrevida. O sea que aquí pasamos a un nuevo, digamos, cambio en el paradigma donde la capecitabina pasa a formar gran parte del tratamiento adyuvante de estos pacientes. Nuevamente la supervivencia libre de recurrencia también mejoraba y este estudio BILCAP, que es este que estamos mirando, ha, digamos, que motivado a hacer el ensayo clínico ACTICA-3, que está todavía caminando y que es posible que el próximo año tengamos resultados, donde comparan pacientes operados adyuvancia con gemcitabina cisplatino, placebo versus gemcitabina cisplatino
y capecitabina. Vamos a ver qué resultados tienen. En cuanto a la radioterapia adyuvante, es muy difícil generar evidencia para radioterapia. Tenemos solamente este estudio que es un fase 2. Es un estudio canadiense, estadounidense, donde reúnen 79 pacientes, todos resecados con colangios entre T2 y T4, con márgenes positivos, con ganglios positivos, y lo que se ve es que con la radioterapia adyuvante se consigue una sobrevida aproximada de más o menos del 60% a 5 años, con unos buenos resultados también en cuanto a la libre recurrencia de enfermedad. Esto nuevamente, a pesar de que es un estudio bien hecho, no es un estudio randomizados, controlados, con 2 brazos, lo cual no se puede dar una recomendación fuerte para hablar de la radioterapia en la adyuvancia en el cáncer de vesícula. Importante saber que el 86% de estos pacientes de este estudio completaron el esquema de tratamiento, lo cual es algo, digamos, bueno. Entonces, ¿qué bases racionales para el desarrollo tenemos? Es un grupo heterogéneo. Todas las series meten en el mismo costal todas estas enfermedades. La variedad biológica. Cada vez estamos viendo que todos estos tumores tienen diferentes mutaciones, lo cual nos puede ayudar en cuanto a la inmunoterapia y la terapia dirigida. Y luego sabemos que es una enfermedad de mal pronóstico, menos de un tercio de los pacientes llegan a la cirugía, 60-70% recaen y que la quimioterapia, digamos que tiene una eficacia limitada. Entonces, más bases racionales. Lo que sabíamos del carcinoma de vesícula era todo, digamos, toda la cascada de metaplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma de vesícula, pero ahora estamos hablando más también de la secuencia adenoma-carcinoma, que se da hasta en el 5 a 10% de los pacientes. Vemos que hay un montón de factores inmunológicos que están formando parte de esta patología y que hay muchos subtipos moleculares que pueden ser un target para tratamiento con quimioterapia. Como podemos ver aquí, las alteraciones más frecuentes, digamos que la más frecuente de todas es el TP53, otros menor medida CDKN2, el ARID1A, otros como el KRAS, el HER2 y el HER3, y otros que ya son muy infrecuentes, que son la mutación IDH y otros del factor derivado de los fibroblastos. Entonces, esto digamos que nos da la oportunidad para nuevas terapias. Una es la inmunoterapia y otras son las terapias dirigidas. Y ya para terminar, vamos a hablar de 2 estudios, digamos, importantes. Este es un estudio también reciente, donde se valoró el uso del durvalumab más gemcitabina cisplatino en pacientes con cáncer biliar avanzado. De estos grupos, de los 3 grupos de tumores que había, el de la vesícula biliar, digamos que era el segundo en mayor incidencia en este estudio, y lo que vieron era nuevamente que prolongaba la sobrevida. O sea que esta combinación durvalumab, gemcitabina, cisplatino, a día de hoy se está convirtiendo ya, o pasará a ser, parece, el estándar of care para este tipo de pacientes. Y luego, en cuanto al perfil molecular, aquí podemos ver que hay diferentes fármacos que se han ido estudiando, sobre todo como segunda línea de tratamiento. Y aquí me quiero detener un poco en el pembrolizumab, porque hace poco salió un estudio, este es un estudio de este año, es un estudio del Lancet, donde también hacen una comparación de pembrolizumab como quimioterapéutico, y también es un estudio muy similar al previo que vimos, que es el TOPAZ-1. Este estudio del que estoy hablando, del Pembro, es el Keynote 966, es un estudio randomizado, doble ciego, placebo, fase 3, y también se ve que los pacientes que llevan gemcitabina, cisplatino y pembrolizumab tienen mejores resultados que los que no los llevan. ¿Y qué tenemos sobre el cáncer incidental? Que es otra de las grandes preguntas que tenemos. Este es un estudio que está también en curso, seguramente para el próximo año tendremos resultados, y es un estudio del grupo alemán donde tienen pacientes con cáncer incidental de vesícula biliar, luego los randomizan a 2 brazos, uno lleva quimioterapia 3 meses previo al rescate quirúrgico, otro va directamente a cirugía, y luego vamos a ver qué resultado nos da esto. Y este es otro estudio multicéntrico americano, también con la misma motivación, es un estudio fase 2-3, cáncer incidental de vesícula, pacientes que reciben gemcitabina cisplatino previo al rescate quirúrgico versus otro brazo que no, y también es un estudio que esperamos que en el próximo año o 2 años tengamos resultados al respecto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Echeverry por su presentación. Me disculpo por no hacer la presentación adecuada previamente, pero el doctor Echeverry pertenece a la unidad de trasplante y cirugía hepatobiliar del Hospital Marqués de Valdesillas en Santander, Cantabria, España. Es docente investigador de la Universidad de Cantabria por parte del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora invitamos al doctor Camilo Tarazona, quien nos va a hablar ahora sí de colangiocarcinoma intrahepático, nuevos abordajes,
Doctor Camilo Tarazona es médico y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, cirujano oncólogo de la Universidad de Antioquia, con un entrenamiento en cirugía hepatobiliar y trasplante en el Hospital Universitario de la Fe en Valencia, España. Es coordinador del Servicio de Cirugía Hepatobiliar y Pancreática de la Fundación Cancerológica Clínica Vida y es cirujano oncólogo y hepatobiliar del Hospital Alma Mater de Antioquia. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador. Es muy bueno estar acá en esta ciudad. Es muy caluroso el clima y también el afecto que recibimos acá desde que llegamos. A los organizadores ha sido impecable y pues muchas gracias por estar acá y por invitarnos. Estos 20 minutos, espero no pasarme del tiempo, es para conversar algunos asuntos acerca de qué hay de nuevo en el tratamiento del hepatocarcinoma, perdón, del colangiocarcinoma intrahepático, que es una patología que no es tan frecuente, pero que digamos que tiene algunos abordajes interesantes hoy en día que han venido cambiando. Entonces, sin más preámbulos, pues bueno, aquí vemos la clasificación que todos conocemos de los colangiocarcinomas. Digamos que las lesiones intrahepáticas pertenecen ahí como ven ustedes ese porcentaje, cerca de un 20% de los pacientes. No es tan frecuente comparado con las demás presentaciones de la enfermedad, pero tiene unas características bastante interesantes. Como sabemos, es una enfermedad, digamos, la segunda enfermedad más frecuente, tumor más frecuente primario del hígado después del hepatocarcinoma, pero tiene una tendencia en el mundo con una incidencia que va en aumento importante. Sobre todo en Asia, la población asiática tiene mayor incidencia de la enfermedad. Vemos cómo llegan a casos de hasta casi 7 pacientes por cada 100.000 habitantes. En Asia y en América son cifras muy similares realmente. Mapa aquí en el mundo igual, acá vemos cómo está, perdón, Asia aquí en rojo y Latinoamérica, Sudamérica acá en amarillo, que somos con una incidencia un poco más baja realmente. Hay un gran problema en el mundo y que es muy frecuente aquí en nuestra población, es que muchos de los pacientes con colangiocarcinoma a veces no tienen diagnóstico histológico. Entonces, muchas de las lesiones que se reportan, pues digamos, carecen de como esta confirmación en ocasiones. ¿Qué se sabe? ¿Qué se hizo en el mundo? La enfermedad viene en aumento. En Estados Unidos, que tiene una gran base de datos, ellos han visto cómo la enfermedad ha venido en aumento, básicamente, como ven acá, la población mayor de 45 años, y en la población de raza hispana también tiene un poco más de incidencia de la enfermedad. Hay obviamente factores genéticos involucrados en esto, y pues en nuestro país, aquí una fotografía de la capital de Magdalena, vemos cómo tampoco tenemos muchos datos, digamos, recientes. Este es un trabajo ya hace bastantes años del Instituto Nacional de Cancerología, y vemos cómo incluso el colangiocarcinoma no hace parte ni siquiera de las primeras 10 causas de muerte o de enfermedad maligna ni para la población, ni para los hombres ni para las mujeres. Aquí vemos claramente que es próstata, mujeres cuello uterino, mama, perdón. Y eso nos lleva a buscar como más información. En Colombia tenemos básicamente 4 centros que reportan a nivel internacional, en la Lista Internacional de Cáncer, y hay variaciones en la región, en nuestro país. Aquí tenemos en Colombia registros desde Manizales, Cali, Bucaramanga y Pasto, son como los más juiciosos en reportar, digamos, en la Asociación Internacional de Cáncer, y vemos que hay variaciones importantes. En este grupo que está acá en gris, con las enfermedades gastrointestinales, vemos cómo en un solo grupo pues, están incluidos los cánceres de vesícula y los tumores de las vías biliares. Y vemos cómo va a cambiar la incidencia. Miren que aquí se alcanza a notar, creo que no se ve muy bien ahí, pero bueno, es cerca de 2.8 por 100.000 habitantes. En Manizales, el registro en Bucaramanga es de 3.4, en Cali es de 4.8 y en Pasto es de 5.1 por 100.000 habitantes. Es bastante comparado con los registros mencionados que hace un rato les mostraba a nivel internacional, pero es lo que tenemos en Colombia. Esta es información ya tiene bastante tiempo, un poco más de 10 años, estamos esperando que salga el segundo informe, posiblemente en corto tiempo. ¿Qué tenemos también como interesante? La enfermedad viene en aumento en el mundo, pero si miramos las cifras o miramos los países que se tratan, realmente esto es en Estados Unidos, muy poca población, digamos, accede a la cirugía. Si hay unos porcentajes, aunque la población ha aumentado, el número de casos casi es que se mantiene más o menos en un 30%, los pacientes que son llevados a cirugía realmente. Un porcentaje importante, entre el 40 y el 50, tratamiento con quimioterapia apelativa, y cerca de un 30% no reciben tratamiento oncoespecífico. Significa que la enfermedad se ha modificado mucho en el tiempo. Ha aumentado la población enferma, pero han tenido pocas, digamos, alternativas de tratamiento, eso hasta el año 2014, que está este registro. Y vemos que hay variaciones también incluso en un país como Estados Unidos, que es un país de primer mundo, una potencia mundial, hay incluso diferencias en cuanto a qué pacientes acceden a la cirugía. Vemos allá como en la costa este,
es más propenso usted a tener un tratamiento quirúrgico por un coliocarcinoma intrahepático o incluso biliar que en la costa oeste. Y tiene que ver mucho con el desarrollo también y, digamos, la experticia de los centros de entrenamiento y demás. Entonces, como vemos, es una enfermedad que por sí es variable y tiene una heterogeneidad también local a nivel de cada región. La enfermedad es muy heterogénea, como les mencionaba. El origen de la enfermedad, digamos que aquí no me va a tener mucho para que lo veamos, pero el coliocarcinoma intrahepático tiene, digamos, un origen en conductos muy pequeños, entre 0 y 15 micras o hasta 300 micras más o menos. Y esto, digamos que esta variabilidad pareciera algo sencillo o algo de mucha importancia histológica. Sin embargo, tenemos como presentaciones distintas de la enfermedad. Como todos conocemos, hay enfermedad formadora de masa o compromiso intraductal. Y esto, digamos, tiene una característica importante, y es que las lesiones formadoras de masa producen más mucina y tienen asociadas estas mutaciones, estas alteraciones genéticas, comparada con las demás. ¿Y esto porque es importante? Porque esto, como vamos a ver ahorita más adelante, define hoy en día algunas terapias de tratamiento dirigidas, específicas, y que, digamos, tienen resultados interesantes que están en estudio en este momento. Así que no todos los tumores son iguales. Vamos a una medicina obviamente más personalizada, que es como la meta. A los que les gusta el rock, de pronto recuerdan, ese es Tommy Ramón, que fue uno de los fundadores de Ramones, baterista inicial, falleció con coliocarcinoma en Estados Unidos en el 2014. Tuvo un tratamiento prolongado, pero realmente fue pues, infructuoso desafortunadamente. Y la enfermedad, digamos que se caracteriza justamente por esto. Es una enfermedad que tiene un crecimiento, una presentación insidiosa, síntomas muy vagos. Una cuarta parte a veces se encuentra de forma incidental, pero la mayoría de las veces es enfermedad avanzada cuando se diagnostica. Hay problemas diagnósticos importantes con la enfermedad. De pronto no se logra hacer un diagnóstico adecuado inicialmente por las imágenes. Hay imágenes que no son, digamos, patognomónicas para todos los tumores, los colágenos intrahepáticos. Hay también problemas con los marcadores tumorales porque no siempre están elevados. Hay mucha variación entre la población y, como mencionaba esta mañana el doctor Mariano Jiménez, a veces hay biopsias que son muy difíciles de realizar. Entonces, el abordaje diagnóstico de esos pacientes, este es el protocolo, bueno, aquí es una imagen de un hepatocarcinoma. Aquí digamos que gran parte de las confusiones pueden ser cuando se estudia un hepatocarcinoma versus un coliocarcinoma. Ya hay ciertas variaciones importantes, sobre todo que en ambos casos los tumores realzan con el contraste de la fase arterial. Como ustedes saben, el hepatocarcinoma hace un lado un poco más rápido comparado con el colangiocarcinoma, pero digamos que a veces no es tan fácil diferenciarlo y puede pasar, digamos, confundirse con un hepatocarcinoma. Esto al ojo de un radiólogo puede ser muy sencillo, pero para nosotros a veces no lo es. Como ven, no es tan sencillo la diferenciación. El protocolo Nerem Anderson es más o menos algo interesante, lo traje aquí para que lo tengamos rápidamente en la mente. Entonces, una lesión, que si mide una lesión menos de 1 centímetro, se observaría, se hace seguimiento con imágenes cada 3 meses. Si la lesión mide entre 1 y 2 centímetros, se debe considerar biopsiar, si es posible. Y si la lesión mide más de 2 centímetros, ya uno decide si por imágenes parece un hepatocarcinoma o parece un colangiocarcinoma. Realmente lo importante acá es ver si la lesión es realmente resecable o no, si se puede operar. Entonces, cirugía. La cirugía, como todos sabemos, estas son las guías de manejo de la ESMO. Realmente el paciente, si es susceptible de manejo quirúrgico, se debe operar. Digamos que la terapia básica, el cirujano que está entrenado en este tipo de patologías, pues decide si realmente es asequible la cirugía de una forma segura, o una hepatectomía que puede ser a veces mayor o menor, como podemos ver aquí, lesiones más pequeñas o lesiones mucho más grandes como estas. Si el paciente no es quirúrgico, la siguiente posibilidad, o lo que manejamos hasta hace unos años, era básicamente que si no era operable, iba para quimioterapia con intención paliativa o sistémica. Pero con el tiempo se han desarrollado muchas técnicas interesantes y tenemos como ahora muchos más armamentarios, que es esto, que son las terapias locales y combinaciones de estas mismas con terapias sistémicas, que es, digamos, que hacia donde va como el tema de esta conferencia. Entonces, tenemos básicamente una enfermedad que puede tener un compromiso local, regional o sistémico. Si es local, definitivamente tratamiento quirúrgico, y en ocasiones, como mencionaban durante el día de hoy, hay tratamientos locales como ablación que puede ser igualmente efectivo para una lesión pequeña, ¿vale? El asunto es que no todas las lesiones son susceptibles de tratamiento con ablación. Entonces, dentro del grupo de la cirugía, planteamos nuevamente la duda si la cirugía laparoscópica es, digamos, viable para ese tipo de patologías, después de la experiencia que hemos tenido con cirugías metástasis hepáticas y hepatocarcinoma, y pues definitivamente sí, digamos, hay pocos metaanálisis. El primero salió en el año 2020, y para ese momento
información que había era muy poca. Digamos que no hay una recomendación fuerte para decir que era realmente comparable con la cirugía abierta, pero en este transcurso, esos 3, 4 años, han salido más o menos 5 metaanálisis más y más trabajos que demuestran que definitivamente se puede hacer. Digamos, en un paciente bien seleccionado, la cirugía puede ser comparable con una cirugía abierta. Digamos que resultados bastante similares, solo hay que escoger bien el paciente. Como les mencioné hace un rato, muchos de los pacientes tienen enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, por lo cual son hepatectomías a veces muy grandes. Este es un paciente, es un caso ahí de la clínica donde trabajamos, con un tumor bastante grande que digamos que a veces requiere un tratamiento extenso, preconizado vascular retroperitoneal, y digamos que es lo que usualmente vemos con algunos de esos pacientes, y llegamos a esto. Ahora bien, una cosa que hay que tener en cuenta con estos pacientes es el drenaje linfático. Realmente, usualmente en cirugía hepatobiliar, muchos de estos tumores nos damos en cuenta la clasificación del TNM. Realmente, muchos cirujanos ni siquiera se la sabe, pero hay una cosa que hay que recordar, es que esos tumores tienen una diseminación linfática importante. Estamos habituados a hacer disecciones del hilio hepático, del ligamento hepatoduodenal y peripancreáticos muchas veces, pero olvidamos, sobre todo lesiones del lado izquierdo, tienen un drenaje linfático hacia la zona de la gástrica izquierda y el tronco celíaco. Por eso la recomendación hoy en día es hacer vaciamientos mucho más extensos en esta zona. No solo esto que lo tradicional, sino acordarnos que en el lado izquierdo hay que hacer eso también. Porque se sabe que aunque el vaciamiento linfático no mejora la supervivencia, sí es un factor pronóstico de la enfermedad y eso puede definir terapias alternativas, digamos, futuras para el paciente. Entonces recordar, digamos, que esto es algo que hay que hacer de rutina en todos los pacientes, especialmente con lesiones del lado izquierdo. La neoadjuvancia es algo que está en boga ahorita en este momento, hay algunos trabajos que han salido, es una serie retrospectiva de casos del año 2019, publicada en Annals of Surgery, Surgical Oncology, y una serie importante, son 300 pacientes que ellos revisaron de manera retrospectiva, vieron que había una supervivencia comparada con los que iban a cirugía upfront de un 42% versus un 31%. Eso dio para que el año pasado en el Congreso de la ASCO se presentara este trabajo, es un trabajo fase 2, en el cual comparan el tratamiento no adjuvante con esos 3 agentes, ¿sí? Gemcitabina, cisplatina, una plaquita Excel, para estar del 1 al 3. Son 30 pacientes que están en seguimiento hasta el momento, pero aparentemente hay un beneficio a favor de darle neoadjuvancia a los pacientes con tumores en esos estadios, sobre todo en cuanto a la supervivencia a 1 y 5 años. Es lo que está. Seguramente más adelante veremos los resultados de estos estudios. Seguimos acá entonces ya para enfermedad, digamos, regional. Existen alternativas adicionales. Uno es este grupo que está acá, la embolización, la bombas de infusión intraarteriales y el trasplante hepático. Hay que recordar de todos modos que esta enfermedad es una terapia local, es una terapia local por enfermedad que es avanzada, ¿no? O sea, no perder como el norte. Bueno, se puede tratar, pero digamos que son enfermedades muy avanzadas que, por supuesto, a pesar de que le hagamos este tratamiento adicional, requiere un tratamiento complementario con quimioterapia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Desafortunadamente, aquí en Colombia hay pocos sitios donde podamos hacer, digamos, quimioembolización. No es tan frecuente en todas las ciudades, pero se hace. Se administra un medio de contraste, un medio embolizante con un medicamento de quimioterapia y, digamos que se puede hacer esos agentes quimioterapéuticos con respuestas muy variables que van del 10 al 50% y una supervivencia que mejora de 12 a 20 meses más o menos. Esto daba para considerar que posiblemente se puede hacer un downstaging en algunos pacientes. Y a partir de esto nació este trabajo, que está también ahorita actualmente en un estudio, es un trial, un fase 2 también, en el cual están haciendo, le dan TACE con irinotecan y les dan a algunos pacientes gemcitabina cisplatina y a otros no les dan. A ver si de pronto pareciera ser que con la quimioterapia adicional al TACE hay una mejoría, primero, disminución del tamaño de la lesión, y la mediana mejoró aparentemente de 30 a 10 meses. Entonces digamos que eso es lo que viene hoy en día un poquito en boga, no solamente el TACE como terapia que termina ahí, sino como una terapia complementaria con terapia sistémica adicionalmente. La radioembolización también, lo mismo, entonces resultados muy similares en cuanto a la mejoría de la supervivencia, igual que el TACE, y igual, hay también unos trabajos adicionales en este momento, en ensayos clínicos también, que están haciendo lo mismo, al igual que el TACE, radioembolizan y dan tratamiento con gemcitabina y cisplatino para ver qué resulta con estos pacientes, están en curso actualmente. Y digamos algo que también está muy en boga, yo no sé en el país, yo no sé si en Bogotá lo están haciendo, yo sé que en Medellín no lo hacen, es bomba de infusión intraarterial. No sé si ustedes tienen experiencia en el cancerológico o en Sanitas, ¿no? Bueno, aquí no lo hacemos entonces, creo que en Cali, ¿no? Bucaramanga.
Entonces, no, definitivamente no lo hacemos en Colombia. Pero digamos que digamos, una terapia interesante para tumores irresecables. Funciona, el principio fisiológico es el mismo que el TACE y que el TARE, que es darle quimioterapia al tumor de forma directa, solo que a través de una bomba de infusión que permite hacer como una dosis repetida de agente quimioterapéutico durante más tiempo, con muy altas dosis del medicamento a nivel hepático y no a nivel sistémico. Hay muchos ensayos en el momento, vienen más o menos como unos 7 ensayos que están desde el año 2016 en curso, y vamos a ver qué sucede con ellos. Pero digamos que es una alternativa interesante en el mercado, que esperemos que algún día podamos tenerla aquí también nosotros en el país. Y el trasplante hepático, por supuesto, yo no me voy a detener acá porque el doctor Echeverry tiene ahorita una charla, entonces, pero para que sepamos que hay todos esos trabajos también, ensayos clínicos actualmente sobre colangiocarcinoma y bueno, sobre trasplante oncológico también. Es una alternativa, digamos que son opciones que nos quedan. Y bueno, finalmente, la quimioterapia, no los voy a aburrir con esto, pero para que sepamos, básicamente, eso es todo el esquema armamentario que tienen los oncólogos hoy en día para el tratamiento, o sea, ahorita el doctor Echeverry en su charla. Todas las alternativas las tenemos actualmente para tumores resecables y tumores irresecables. Hay muchas más también, muchos esquemas de tratamiento, muchas combinaciones. Se han estudiado marcadores moleculares porque tenemos alteraciones genéticas en los tumores. ¿Sí? Como aquí, este es muy interesante, que es el receptor del factor de crecimiento fibroblástico. Y hay terapias dirigidas o target para ese tipo de patologías. Entonces tenemos también una gran cantidad de moléculas actualmente en estudio para esos pacientes con enfermedades muy avanzadas. Entonces, digamos que el paso siguiente es en esos tumores hacer estudios moleculares que no lo estábamos haciendo actualmente. Conclusión, pues no todo es blanco-negro, realmente no todo es blanco-negro, ya no, antes éramos, lo operamos o no lo operamos y se dio quimiopaliativa, sino que hay una alternativa para algunos pacientes. Que es importante saber que existen muchas alternativas de momento en desarrollo, esperamos que muchas lleguen a Colombia en forma pronto. Hay paradigmas que hay que romper posiblemente, como la neoadjuvancia para tumores resecables, eso genera un poquito de escozor, pero posiblemente sea el camino tal vez más adelante. Es plausible, hay terapias que permiten aparentemente lograr hacer resecable lo irresecable, y por supuesto la versión de un equipo multidisciplinario es supremamente importante, porque permite ampliar el horizonte y la visión. Posiblemente una institución que digamos no haga trasplante hepático nunca van a considerar como una alternativa de tratamiento, o una institución que haga pocas terapias dirigidas o tratamientos por ablación, posiblemente nunca lo considere. Así que hay que buscar integrarse, puede que instituciones de ustedes no lo tengan, pero integrarse con instituciones comparables o compañeras para buscar tratamientos como en equipo, no solamente interinstitucional, sino interciudades también. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias al comité y encuentro con amigos y colegas. Gracias. Agradecemos al doctor Camilo Tarazona por su presentación y asimismo invitamos de nuevo al doctor Juan Andrés Echeverry, quien nos va hoy a hablar sobre trasplante oncológico. Bueno, yo creo que un poco el mensaje de esta charla es las conclusiones del doctor Tarazona, que la idea es siempre ir hacia el tratamiento multidisciplinar y la cooperación entre grupos, que es lo que vamos a ver ahora en esta charla de trasplante oncológico. Y para empezar, si hablamos de uno más o menos siempre cuando se dedica al trasplante de la hepatobiliar, a pesar de que hay muchas cosas que se correlacionan y se complementan de las dos técnicas, uno siempre tiende a ver las prácticas como dos cosas distintas. Entonces vamos a hacer un paralelismo entre el cirujano de trasplante y la cirugía oncológica. El cirujano de trasplante se injerta, tiene que afrontar trasplantes con injerto completo, injerto parcial, reconstrucciones vasculares complejas. Lo mismo lo tenemos en la cirugía oncológica, hepatectomías, resesiones pancreáticas o hepáticas con reconstrucción compleja. Luego estamos acostumbrados a manejar pacientes en el mundo del trasplante inmunosuprimidos, llegan con sarcopenia al trasplante y demás. Lo mismo lo tenemos en la oncología, pacientes que vienen con quimioterapia, debilitados y que en la post-resección van a necesitar más quimioterapia. Todo esto nos afecta los outcomes. Luego el manejo multidisciplinar, todo paciente en el ámbito del trasplante no depende de un solo servicio, depende de 5 o 6 más servicios, y lo mismo tenemos en la cirugía oncológica, que como hemos visto en las charlas de esta mañana, vamos hacia la medicina de precisión. Entonces, si vemos la casuística de los tumores en los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es bastante sombrío el panorama. Lo pasa con el páncreas, el colangiocarcinoma y demás.
pero luego si tenemos el modelo del hepatocarcinoma, que desde que se crearon los criterios de Milán, pocos tratamientos oncológicos tienen el éxito que tenemos nosotros en el trasplante con pacientes con hepatocarcinoma. No solamente tratamos la enfermedad subyacente, sino que tratamos el tumor con una supervivencia del 75 al 80% a bastantes años. Uno de los problemas que tenemos, como en todos los países, la escasez de órganos. Estos son datos de la ONT en España. Cada año hacemos más trasplantes, pero también se va aumentando ese gap entre el número de trasplantes y el número de donantes que tenemos. Y aunque es verdad que hay factores a expandir criterios en cáncer, es una cosa en la cual tenemos que trabajar. En cuanto a los factores a favor, la técnica quirúrgica del trasplante ha mejorado mucho en los últimos años, con una mortalidad alrededor del 5% y supervivencias más o menos del 90% a un año en general. El pool de donantes ha ido aumentando, los donantes en parada cardíaca, el split, el donante vivo, donantes con criterios extendidos. Por otro lado, la inmunosupresión, los inhibidores del mTOR nos han permitido también hacer trasplante en pacientes oncológicos, minimizando ese riesgo de recurrencia. Y desde que están los agentes de acción directa para la hepatitis C, eso ha disminuido mucho la presión en las listas de espera. Es verdad que el NASH y la enfermedad metabólica han ido aumentando, pero esto ha disminuido casi hasta el 30-40% de los pacientes que tenemos en lista de espera. Entonces vamos a hablar un poco de las 4 Es del trasplante oncológico. Primero, la evolución del manejo multidisciplinar, que es lo que veníamos hablando antes, esa amalgama que hay entre el cirujano hepatobiliar y el cirujano de trasplantes. Explorar los nuevos mecanismos de enfermedad, cómo funcionan los tumores, toda la inmunología que hay envuelta, la medicina de precisión, hasta dónde extender el límite de la cirugía de resección. También hay una zona donde se solapan unidades grandes que hacen resecciones complejas con perfusión in situ, exclusión total hepática, pero que al mismo tiempo hacen trasplantes complejos, hasta donde favorecemos el trasplante versus una resección muy compleja. Y luego la elucidación de pacientes que tienen o no marcadores tumorales, para, como hablábamos en la charla anterior, hacer una medicina de mejor precisión con tratamiento quimioterapéutico. Entonces vamos a empezar un poco vamos a hablar de carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, tumores neuroendocrinos y metástasis colorectales. Para empezar con el hepatocarcinoma, sabemos que desde los criterios de Milán es, digamos, el gold estándar por el cual nosotros decidimos qué paciente va a tener el mayor rendimiento en cuanto al trasplante. Tiene una muy buena supervivencia, más de 75% a 5 años, con una tasa de recurrencia muy baja, menos del 15%. El problema es que estos criterios, como hemos visto, son restrictivos. Muchos pacientes con hepatocarcinoma, a lo mejor con una biología tumoral favorable, se nos salen de la lista. Se han ido desarrollando otros criterios, desde el Milán, luego vamos al UCSF, van aumentando el número de tumores, el diámetro, podemos ir hasta up to 7, pero aquí tenemos que tener en cuenta que son criterios que solamente tienen en cuenta el número de tumores y el diámetro, de ahí ya no vemos más cosas. Luego, si comparamos esto con el MetroTicket 1.0, cuando pasamos de Milán y up to 7 hacia arriba, empieza a disminuir los resultados de estos pacientes. Luego se han ido desarrollando más scores, uno es el volumen tumoral total, y ya empezamos a incorporar cosas de la biología tumoral, niveles de alfa-fetoproteína. Luego están, por ejemplo, los criterios extendidos de Toronto, donde no importa ni el número ni el diámetro, pero sí es importante tener una biopsia para ver si ese tumor es bien diferenciado o no. Y luego los criterios de Kioto, que también incorporan factores biológicos. Entonces empezamos a ver cómo pasamos de criterios que solamente son por tumor y diámetro a incorporar la biología tumoral. Este es el MetroTicket reciente de Machaferro, luego de una revisión, incorporando los niveles de alfa-fetoproteína. Y con esto lo que nos da es la probabilidad de recurrencia de esos pacientes post-trasplante. Incluso podemos acceder a él a través de la plataforma que hay en Internet, ponemos los datos de los tipos de tumores, nivel de alfa-fetoproteína y demás, y nos puede dar más o menos la probabilidad de recurrencia de estos pacientes. ¿Y qué pasa cuando los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma recurren? Y aquí es donde volvemos a reciclar el concepto del trasplante oncológico. Hay diversos estudios, uno de ellos, este es un estudio de 2 unidades, una estadounidense y otra española, es un estudio multicéntrico donde se vio que pacientes que hacían recurrencia del hepatocarcinoma eran tratados con intención de tratar, bien fuera por ablación o resección, tenían una sobrevida aceptable, y que estos pacientes que se vio que tenían niveles de alfa-fetoproteína por debajo de 100 y que la recurrencia había sido una recurrencia tardía. O sea que estos pacientes seleccionados pueden tener una supervivencia de 50% a 5 años post-recurrencia. O sea que aquí volvemos a reciclar el concepto del trasplante oncológico. Y luego, esto es un poco para hablar
de cómo predecir esa recurrencia. Esto es un estudio de los estadounidenses, el de Score Retreat, donde tienen en cuenta la probabilidad de recurrencia a 3 años, teniendo en cuenta la alfa-fetoproteína, invasión microvascular y la suma de los tumores viables. Y esto lo que nos da es unas recomendaciones de cómo podemos valorar esos pacientes en el post-trasplante y cuáles tienen mayor tasa o mayor riesgo de recurrir. Ahora pasaremos al colangiocarcinoma periliar, tampoco me voy a extender mucho en él, un poco conocer el protocolo de la Clínica Mayo desde el 2005, es un protocolo sobre todo para tumores no resecables, menores de 3 centímetros, sin diseminación extrahepática, pero sobre todo saber que es un protocolo muy agresivo, pacientes que utilizan quimio, radioterapia, braquiterapia, pacientes que están en quimioterapia permanente hasta casi el momento del trasplante, que en los años iniciales fue muy difícil de replicar por otras unidades. Se hablaba que podía haber un sesgo de pacientes con colangitis esclerosante primaria, pero que luego con el paso de los años, en otras series internacionales, se ha visto que se ha podido ir replicando los resultados, incluso con unas sobrevidas a 5 años aceptables. Actualmente, siempre digamos que está la batalla entre qué se reseca y qué se trasplanta, ¿no? Esto es un estudio que se está haciendo actualmente en Francia, es el estudio Transfil, donde van a comparar resección versus trasplante con todo el protocolo completo. Esperemos que en los próximos años podamos tener más respuestas a estas preguntas. Luego hablaremos del colangiocarcinoma intrahepático, y aquí tenemos, digamos, dos escenarios que son completamente opuestos. Uno es el paciente cirrótico con un tumor único menor de 2 centímetros, y luego es el paciente no cirrótico, pero con tumores muy grandes que no podemos resecar por la extensión del tumor o porque el paciente no tiene remanente hepático o por diversas condiciones. Hablando primero de los tumores únicos menores de 2 centímetros en cirróticos, son estudios de pacientes que se trasplantaron pensando que eran hepatocarcinomas, pero que luego en la pieza de explante se vio que era un colangio menor de 2 centímetros. Y estos pacientes se vio que cuando tenían estos factores tenían una mejor sobrevida, cuando era un tumor único menor de 2 centímetros en pacientes cirróticos. No hay estudios todavía prospectivos ni randomizados para poder valorar esto, pero esto es un estudio que se está haciendo ahora de la Universidad de Toronto con el Clínic de Barcelona, donde están seleccionando pacientes para trasplante hepático con tumores intrahepáticos menores de 2 centímetros. ¿Y qué pasa con los pacientes con tumores localmente avanzados? Se ha visto que hay diferentes factores que favorecen el trasplante. Digamos, lo que sería negativo para el trasplante son tumores multifocales, invasión perineural, invasión linfovascular, diferenciación histológica mala, pobremente diferenciados, pacientes que no han recibido neoadyuvancia previos al tratamiento con intención curativa, y que los pacientes con colangitis a lo mejor es un factor protector. Hay algunas series donde ven que cuando hay pacientes con un bajo riesgo y se trasplantan, tienen muy buenos resultados comparado a los pacientes que o se intenta resecar o que no pueden llegar a la cirugía. Y aquí, digamos, es un trabajo de Lunsford, donde estudian 6 pacientes, es un estudio prospectivo de un centro único, pacientes que recibieron gemcitabina cisplatino previo al trasplante, son pacientes hiperseleccionados con los criterios que vimos anteriormente, requisito que la estabilidad de la enfermedad por 6 meses pretrasplante esté ahí, y luego vemos cómo tienen una sobrevida de 1, 3 y 5 años del 100, 83 y 83%. Esto también ha sido replicado en el estudio de Macmillan, donde ven que pacientes seleccionados tienen buenos resultados con este tipo de tumores con buena biología tumoral. Ahora pasaremos a las metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Como hemos visto en la mañana de hoy, el 50% de los pacientes desarrollan metástasis. La cirugía con intención curativa solo la logramos hacer hasta en el 30% de estos pacientes. Más o menos en cuanto a la sobrevida, a 5 años es del 10% con enfermedad metastásica, y pacientes que empiezan quimioterapia segunda línea desde el inicio, más o menos hasta el 10 o 12 meses nos pueden vivir. Entonces, esto digamos que en los 90 se intentaron hacer varios estudios, por mala selección de los pacientes fue muy mal y se dejó, pero luego los noruegos volvieron a retomar este tema, y en el 2006-2011 se hace el primer estudio, que es el SECA-1. Hay que tener en cuenta que en Noruega tienen una situación muy especial, y es que tienen una tasa de donación muy por encima que el resto de los países europeos y del mundo entero. Dicen que más o menos un paciente está en lista de espera entre 1 y 2 meses como mucho. Entonces, este estudio hicieron 21 trasplantes de un total de 25 pacientes, y lo que vieron era que la sobrevida era de 1, 3 y 5 años, del 95, 68 y 60%. Muchos de estos pacientes recurren, pero a pesar de la recurrencia, viven en el tiempo. Estamos cronificando enfermedad para que vivan mucho más en el tiempo. Y en este primer estudio, digamos que era muy heterogéneo. Había tumores por encima de 5 centímetros, la cirugía colorectal algunos habían sido antes de los 2 años,
un índice, el CA por encima de 80, e incluso se trasplantaron pacientes que estaban progresando en la enfermedad, en este caso. Y digamos que aquí salen dos scores muy importantes. Uno es el score de Oslo, que tiene en cuenta pues, el diámetro del tumor, si el paciente está progresando o no, el CEA y si la cirugía del primario fue hace más de 2 años o no. Y luego también se usa el score de Fong, que tiene más o menos un poco los mismos criterios para tener en cuenta. Luego tenemos el estudio SECA2, donde ya son pacientes hiperseleccionados, fue lo que aprendieron del primer estudio del SECA1. Son pacientes nuevamente todos con metástasis hepática no resecables, y aquí ya fueron un poco más juiciosos al aplicar los scores de Fong de Oslo y criterios RECIST radiológicos para los pacientes que no estuvieran progresando de enfermedad. Son criterios mucho más restrictivos. Y vemos cómo consiguen una mucha mejor tasa de supervivencia de 183 a 1, 3 y 5 años. Y nuevamente, la gran mayoría de estos pacientes recurren. La gran mayoría de las recurrencias son recurrencias pulmonares que se pueden operar, o sea que nuevamente vemos que en pacientes seleccionados cronificamos la enfermedad, viven más a pesar de que recurre su enfermedad. Y aquí llama la atención que al follow-up de 60 meses, 11 de 15 pacientes no había evidencia de enfermedad activa, pacientes que se habían operado y han recibido tratamiento con intención curativa de su residuo. Entonces, haciendo un paralelismo entre el SECA1 y el SECA2, podemos ver que tanto el score de Oslo y de Fong, mucho menor en el SECA2, también el tumor de las lesiones, el tumor y el diámetro, y luego el CEA. También ellos, una cosa que han visto es que tiene que ver mucho la captación en los PET-TAC, y esto se guía mucho también algunas veces para ver si esos pacientes están progresando o no y si pueden ser candidatos al trasplante. Y luego está motivado el SECA3, que es un estudio que está ahora caminando en este momento, donde hay 2 brazos, uno que va a trasplante y otro que va a todo tipo de terapias con intención curativa, como quimioterapia, TACE, resección, ablación y demás. Y este es un estudio ya más reciente del 2023, donde de todos esos pacientes del SECA1, que si recordamos eran 21 pacientes, es todo el seguimiento a largo plazo, a 10 años. 100% de esos pacientes tienen recidiva, pero luego si vemos las tasas de supervivencia, vemos que de estos 21 pacientes a 10 años hay 5 vivos sin evidencia de enfermedad por ningún lado, y casi el 100% de los pacientes pues, han recurrido en su enfermedad. Y ya para terminar la parte de metástasis hepáticas de colorectal, esto se ha ido replicando en otras unidades. Esto es un estudio de Solheim y Toso, donde vemos que tanto siguiendo los scores de Fong y de Oslo, como los diámetros, el CEA, si el paciente está progresando o no antes del trasplante, si la cirugía del primario fue hace más de 2 años, y los scores de Oslo y Fong pues predicen y nos ayudan a seleccionar estos pacientes para el trasplante. Aquí hacer un poco el paréntesis, últimamente en el mundo occidental el donante vivo está teniendo como un resurgimiento y está cogiendo mucha fuerza, y esto es un poco una editorial reciente del grupo de Rochester, que hablan de la Cleveland Clinic, Rochester y Toronto, que están ahora haciendo estudios de donante vivo en este tipo de pacientes con una casuística buena, un 100% de supervivencia a 1,5 y 3 años. Y digamos que todo este concepto del trasplante oncológico trae muchas otras cosas, que incluso lo estuvimos hablando esta mañana. Estos son estudios o publicaciones del grupo de Seúl, donde vemos que como una cirugía máximamente compleja, como es un trasplante hepático y un donante vivo, estos son casos de hepatocarcinoma, pero que ya se está llegando a hacer todo completamente laparoscópico, tanto el receptor como el donante, completamente laparoscópico. Y recientemente también asistido por robot. O sea que esto es una cosa que en el futuro vamos a ir viendo más, que esto va a ir cogiendo más fuerza. Y estas 3 diapositivas que siguen son diapositivas que no se pueden ver desde la audiencia, pero esto es un poco lo que quiero hacer, es reflejar. Estos son todos los estudios que están ahora mismo caminando con este tema. Solamente resaltar, este es el estudio RAPID, que es un estudio de los noruegos, donde lo que están haciendo es hacer una resección hepática, hacen un trasplante auxiliar con un segmento 2-3, y luego en un segundo tiempo terminan haciendo el resto de la resección, para que veamos más o menos como esas interfaces de cirugía oncológica muy agresiva, cómo se puede, digamos, combinar con el trasplante. Luego este es el estudio TransMed, que es el estudio de René Adam, que ya cerró, pero estamos esperando los resultados, que es el estudio francés. Y luego este es el estudio de Toronto y los norteamericanos que están utilizando el donante vivo hepático, que digamos que la particularidad que tiene el donante vivo es que
no tenemos ese índice de no poder predecir cuándo nos va a llegar el donante. Se puede hacer el timing perfecto, hasta cuándo hacer la quimioterapia, cuándo observar el paciente que no tenga recurrencia, que no esté progresando, y luego hacer un trasplante programado. Es la gran ventaja que tiene. Luego, este es el Transmetir, que es uno de los estudios españoles. Ahora mismo tenemos 2 estudios, que este es liderado por el Hospital de la Fe de Valencia, que es un estudio observacional de todas las unidades de trasplante españolas. Y este es el Excalibur, me parece que no veo bien, es también de los noruegos, y lo que están haciendo es quimioterapia intraarterial, también combinada con trasplante y otras estrategias de resección. Luego, los coreanos también tienen un estudio que de esto a mí, digamos personalmente, lo que más me interesa es cuántos pacientes nos van a informar con cirugía mínimamente invasiva, que eso también es una de las otras cosas que trae el trasplante oncológico, o este es el MedLiver, que está liderado por el Hospital Valdebrón, que se complementa con el Transmetir, pero lo que se quieren ahí ver es sobre todo la genómica, todo lo que es DNA circulante y demás, cómo se comportan estos tumores. Y ya para terminar, las metástasis hepáticas del tumor neuroendocrino. Sabemos que estos pacientes, más o menos hasta el 80% tienen metástasis hepáticas al diagnóstico. El órgano más afectado es el hígado. Solamente en el 10 a 25% logramos una resección R0, y que incluso pacientes con una carga tumoral muy alta, si conseguimos hacer un debulking mayor del 90%, aumenta la sobrevida. Los criterios de Milán, conocidos por la gran mayoría de los que estamos aquí, pues son básicamente pacientes seleccionados con un grado histológico bajo, pacientes donde no sé qué estaba haciendo, donde el tumor primario es por medio de que vaya un drenaje portal, que las metástasis no sean más del 50% del volumen hepático, que la enfermedad esté estable por 6 meses, y luego lo de la edad, 60%, esto digamos que es un criterio relativo. Aquí podemos ver uno de los estudios de Mazzaferro, uno de los más importantes, 42 pacientes trasplantados por esta indicación. Vemos cómo mejora la supervivencia con tasas bastante buenas de 97 y 89% a 5 y 10 años, y pacientes que no se pudieron trasplantar, como hay una gran diferencia. Esto, digamos, eso es una revisión sistemática de 1100 casos, donde se ha visto que se ha podido, digamos, replicar esto en otras partes, y sí se ve que es una tasa de recurrencia del 30 al 57%, pero que a pesar de eso son pacientes que aumentamos la sobrevida. Estos son los criterios de unos que adaptaron, digamos, los criterios de Mazzaferro, pero que luego radiológicamente modificaron un poco los criterios, incluso con la edad de 60, que es un poco relativo. Y luego esto es un estudio más reciente también del grupo de Mazzaferro, donde comparan el trasplante versus la resección, y como vemos los pacientes que están trasplantados tienen mejores resultados. No obstante, y esto digamos que se puede extrapolar a todos los tumores que hemos visto previamente, hay que tener en cuenta que los pacientes trasplantados son pacientes más jóvenes, con tumores con una biología tumoral mucho más baja, son pacientes mucho más seleccionados, y que los pacientes que se les ofrece resección por lo general tienen una biología mucho peor, pacientes mayores, o sea que hay ciertos sesgos en este tipo de pacientes. Y luego en un subanálisis se vio que incluso los pacientes mayores de 60 años, que era una contraindicación relativa o una indicación relativa, también tienen un beneficio en cuanto al trasplante versus la resección. Entonces, ya digamos para concluir, y más que conclusiones, yo creo que son los retos que nos plantea pues el trasplante oncológico. Un poco haciendo eco de lo que decía el doctor Tarazona antes, es muy importante trabajar todos en comunidad, ¿no? El equipo multidisciplinario, varios centros, estar todos trabajando, digamos, remando para el mismo lado. En cuanto a la resecabilidad y qué se puede trasplantar. Esto, digamos, en manos de cirujanos muy agresivos. No es lo mismo un paciente de estos que esté en una unidad con el doctor Daniel Azulé o Safi Dokmak, o gente que es muy, muy agresiva y muy buena quirúrgicamente, versus en otras unidades donde a lo mejor no se hace cirugía oncológica tan extrema. ¿Hasta dónde llegan los criterios de resecabilidad y hasta dónde llegamos con los criterios de poder trasplantar un paciente? Esto es importante todavía consensuarlo. Hay que ir progresando con cautela, a pesar de que parece que los resultados son buenos, hay que seguir seleccionando bien los pacientes, tener cautela. Definir la supervivencia. Los expertos definen ahora que para no ser un trasplante fútil en estos pacientes, más o menos 60% a 5 años es lo que tenemos que tener en cuenta. No tener el trasplante hepático como último recurso en el tratamiento oncológico, sino como un recurso más dentro del armamentarium oncológico que tenemos. Hay muchas incógnitas. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes en la lista de espera? No todos los países pueden tener esa presión en las listas de espera y no todas las ciudades lo pueden hacer.
y luego tener en cuenta el doble equilibrio, sobre todo para el donante vivo, no poner en riesgo donantes si vamos a hacer un trasplante fútil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Echeverry. Excelente conferencia. En vista de la premura del tiempo, vamos a dejar la sesión de preguntas para el cierre de la jornada con la mesa redonda. Están cordialmente invitados al almuerzo, tanto los asistentes al Congreso. En el segundo piso, en el restaurante, va a hacer el almuerzo del Congreso y los miembros de la asociación están invitados al restaurante de acá del tercer piso. El doctor Mariano Jiménez y el doctor Echeverry van a asistir con nosotros al almuerzo de la asociación, por favor. Muchas gracias. Retornamos a las 2:10 para el inicio de la sesión de la tarde.